Muy buenos días. En Historia Clínica Electrónica decidimos hacerles un video para que entendamos el diligenciamiento correcto de la historia clínica de TB y para informar a todas las auxiliares de enfermería sobre el diligenciamiento adecuado de la tarjeta digital de tratamiento. Para que ustedes tengan en cuenta, en la historia clínica de tuberculosis, la información inicial siempre debe ser ingresada por el personal médico en la consulta de ingreso. Todo lo que el médico ingrese allí permanecerá para el resto de consultas o para el resto de atenciones. La información que ustedes registran allí migra directamente a la tarjeta de tratamiento digital. En caso de que ustedes no diligencien nada allí, la tarjeta también va a quedar igualmente desprovista de información. En caso de que el personal médico no registre la información inicial, la enfermera solo puede hacerlo siempre y cuando 1. No se haya ingresado ni un solo dato, es decir, algunos médicos hoy en día ponen la fecha en que se hizo el BK, entonces el módulo solo va a guardar esa fecha y no va a permitir hacer más modificaciones. O 2, que lo hagan el control inmediato a la consulta inicial, es decir, que si el médico en el ingreso no diligenció nada y ella en el próximo control lo ingresa, está bien, pero si esperan otro control ya no lo va a poder ingresar. Si el usuario fue diagnosticado con VIH-Sida antes de ser diagnosticado con TB, registre la información en el módulo Información Inicial. ¿Qué queremos decir con esto? Que si el usuario no tiene VIH previo al diagnóstico de TB, esta información debe quedar en blanco en el módulo Información Inicial. Vamos a verlo. Vamos a hablar entonces del primer módulo. En información inicial, el médico debe ingresar todo lo relacionado con inicio de síntomas, el día en que se solicitó el BK, si hubo cultivo cuando se ordenó y cuando llegó, todo lo que es relacionado con fechas y resultados, incluido el peso al ingreso. Adicional a esto, el médico debe ingresar los criterios diagnósticos. Fíjense que estos criterios por defecto vienen con no realizado. La idea es que el profesional registre si fue positivo, si fue negativo o en caso de que no se haya realizado, pues lo deja de esta manera. Luego vamos a la condición de ingreso. La idea aquí es tipificar nuestro paciente. Si es nuevo, si es remitido, si es una recaída, qué tipo de tuberculosis tiene, si fue remitido entonces se va a abrir el campo de dónde para que escribamos el municipio, si es extrapulmonar se va a abrir la localización y luego vamos a tener que diligenciar las condiciones asociadas. Si el paciente no tiene ninguna, por favor registremos ninguna para que inhabilitemos el resto. Si tiene alguna de ellas, la seleccionamos. Recuerden que solo vamos a seleccionar VIH-Sida en el caso de que el paciente haya sido diagnosticado con esta enfermedad antes de haberse diagnosticado con tuberculosis. Y si seleccionamos esta opción, tendremos que llenar todos los datos inherentes a programa VIH. Si está activo, si está tomando antirretrovirales, si no los está tomando, por qué no lo está haciendo, etcétera. Luego iríamos a contactos y en contactos, si el paciente no los tiene, seleccionamos el checkbox y eso inhabilita la información. No quiere decir que si en el control la enfermera encuentra un contacto, no lo pueda registrar, porque este módulo se deja modificar. Y la pestaña Coinfección TB-VIH, repito, se llena si y solo si el paciente fue diagnosticado con VIH antes de ser diagnosticado con tuberculosis. Si esto no es así, esa información debe quedar en blanco. El otro módulo que tenemos nuevo es antecedentes toxicológicos. Es uno de los módulos que estamos viendo peor diligenciados para que lo tengan en cuenta. Todo lo que ustedes registren acá se va a mantener por el resto de atenciones, es decir, que no es algo que tienen que estar llenando. Pero si decimos que el paciente fuma, si la respuesta es sí, debemos diligenciar todos los campos que se pongan en blanco para llenar. Lo mismo para licor y lo mismo para sustancias psicoactivas. Hoy en día estamos viendo que las personas ponen sí, pero dejan en blanco la edad de inicio del consumo y el tipo de consumo del paciente. Esto no nos ayuda con los estándares de adherencia a esta historia clínica.
Por lo tanto, les recuerdo, si la respuesta es sí, diligenciamos completo en todos los casos. Y no lo tenemos que estar diligenciando, aunque él permite modificación. Vámonos entonces al módulo de valoración. El módulo de valoración es uno de los más importantes de la historia. Esta que estamos viendo en pantalla es una de las formas que menos bien se está llenando. ¿A qué me refiero con esto? Las personas ponen, por ejemplo, dirección de la vivienda, pero no llenan el resto de campos. Acuérdense que campo en blanco significa campo no preguntado. En caso de que el paciente no tenga teléfono, no tenga celular o no trabaje, yo debo escribir no tiene, no trabaja, no aplica, no conoce, no recuerda, pero los campos nunca en blanco. Esto sobre todo para el personal médico que lo está dejando en blanco permanentemente. Adicional, lo que ustedes ingresan acá se mantiene por todas las atenciones, así que no hay que estarlo diligenciando. Vamos a ir entonces a explicar la pantalla tratamiento, que es quizá la más importante. ¿Por qué la más importante? Porque de ella depende que la tarjeta digital de tratamiento funcione para el personal auxiliar. Esto les permite a ella registrar en esa tarjeta el consumo diario del tratamiento. Si esto se diligencia mal, la auxiliar no va a poder registrar, ni facturar, ni llevar el seguimiento de ningún paciente. Entonces, se inicia por poner el peso actual del usuario. Él se va a cargar siempre, pero ustedes lo pueden modificar en función del peso real del usuario. Luego van a seleccionar en qué fase está el usuario, si está en la 1 o en la 2. Depende de la que seleccionen, la otra se inhabilita. Luego de seleccionarla, tengan en cuenta que de acuerdo al peso, el total de tabletas se carga automáticamente. Y también vienen en miligramos la cantidad de medicamento que va a consumir el paciente, lo que no quiere decir que si hay alguna modificación, ustedes no lo puedan modificar, porque el sistema les permite simplemente borrar este número y seleccionar el que corresponda. Adicional, le tienen que poner cómo va a ser el consumo, si diario, si es interdiario, si descansa los domingos o si hay otro, porque hay algunos pacientes que tienen un esquema diferente. Lo que jamás se les puede olvidar es el total de dosis que el paciente va a consumir por fase, porque este total de dosis es el que le abre los campos a la tarjeta digital para que el auxiliar pueda marcar en qué dosis va. Por eso en dosis actual, cada vez que ustedes estén en un control, si el auxiliar de enfermería lo ha registrado bien en la tarjeta de tratamiento, a ustedes este número les va a cambiar en función de las dosis que el usuario va tomando. O sea que vamos a tener información en tiempo real, siempre y cuando todos lo hagamos como es. Lo mismo para la segunda fase. Tengan en cuenta que esto me sirve para los pacientes que están en profilaxis. Yo simplemente abro la fase, pongo el total de dosis, si el consumo cambia lo voy a escribir acá y en variación del tratamiento voy a dejar claro que es paciente en profilaxis para tal cosa y voy a explicar. Esta misma forma me sirve también cuando tengo variación del tratamiento en función de pacientes que son resistentes y utilizan antibióticos u otros. Entonces simplemente voy a abrir acá y en observaciones voy a explicarlo. Recuerden seleccionar la administración de piridoxina, porque si el paciente no la consume, debo justificar el porqué. Del lado derecho tenemos dos iconos que son muy útiles para que ustedes recuerden las condiciones especiales a tener en cuenta para el manejo del usuario. Hablamos de insuficiencia renal, diabetes, entre otros. Y también al otro ladito tienen el esquema de tratamiento en niños para que lo recuerden cuando tengan un paciente en esas edades. Finalmente, en signos y síntomas, lo que más estamos haciendo es que seleccionamos, digamos, tos, pero no describimos. Recuerden que ningún signo o síntoma puede quedar simplemente seleccionado sin descripción. Por lo tanto, cada vez que seleccionemos uno, debemos poner la descripción. Esto les va a venir siempre prellenado, o sea, ustedes van a obtener cada vez que abran la historia lo que haya puesto el profesional anterior. Si en este momento el paciente ya no tiene tos, entonces ustedes le quitan el chulito para que él borre esa descripción y quede claro que para este control ya no la tenía.
Es decir, que esto siempre les va a mantener la información para que ustedes estén continuamente informados de la evolución del paciente, pero no quiere decir que siempre esté así. ¿Por qué se los digo? Porque hemos revisado algunas historias y hay un paciente que en cada control tiene exactamente las mismas 3 cosas o los mismos 3 signos y síntomas. Entonces tratemos por favor de borrar o de agregar o de modificar lo que se necesita. En registro y seguimiento de ayudas diagnósticas, simplemente registrar cuando se hacen los controles, sus resultados y las observaciones pertinentes. Las pruebas de sensibilidad se registran poniendo la fecha, poniendo si es resistente o sensible a cada una de las sustancias, y si yo quiero consultar pruebas de sensibilidad anteriores, simplemente vengo al histórico con un clic y él me muestra todas las pruebas de sensibilidad que se hayan hecho. Recuerden que me salgo por la puertecita. Ahora, esta parte de VIH es para los pacientes que llegaron sin ese diagnóstico, pero durante el tratamiento lo desarrollaron. Ese es el paciente que voy a registrar acá con todos los datos que me piden. Y finalmente, evolución del usuario. Evolución del usuario es diferente a todas las historias que ustedes han encontrado, porque esta permite que a través del histórico yo pueda consultar las evoluciones que han hecho mis compañeros de forma total y no parcial. Miren que ustedes acá no solo ven la nota que él puso, no solo ven la descripción de riesgos, sino cómo clasificó el paciente. ¿Qué esperamos de ustedes en evolución del usuario? No esperamos que repitan todo lo que ya han ido poniendo en los módulos, sino que hagamos el esfuerzo de hablar sobre la fase en la que está, sobre cómo ha mejorado, si no ha mejorado, sobre lo que relata el paciente de signos, síntomas, eventos adversos o efectos secundarios que ha tenido. La idea es que acá también quede toda la parte informativa, toda la parte de educación. Traten de leerlo bien para que quede nutrido. Y adicional, en identificación de riesgos, si yo identifico, digamos, nutricional, en la descripción debo poner por qué creo que hay un riesgo nutricional y qué voy a hacer para ese riesgo, si hay una remisión, si hay una referencia, si le doy recomendaciones, si hay una dieta específica. Luego vamos a seleccionar el próximo control, que no tiene que ser exacto, obviamente, el tipo de profesional que lo va a ver. Y muy pilosos con el seguimiento, porque hemos visto en las historias que la gente está seleccionando estos ítems como si fueran recomendaciones que le da. Y la idea, si ustedes leen bien, este seguimiento es más bien informativo para nosotros. Es como decir, el usuario usó o continúa usando el tapabocas de acuerdo a las recomendaciones. Si el usuario no lo usó y está, digamos, arrancando todo el proceso, entonces yo no lo debo seleccionar porque no lo usó. Y en observaciones tengo que hacer referencia a eso. Usuario que no usa el tapabocas, se le recuerda la importancia, se le explica el uso correcto, para que quede claridad de lo que sí está cumpliendo el paciente y de lo que no está cumpliendo. ¿Cómo se ve esto en PDF? Si usted le pone el chulito, al ladito va a salir sí. Si usted lo deja en blanco, al ladito va a salir no y va a salir la observación pertinente para que lo tengan en cuenta. Así pues, llenan el diagnóstico, recuerden adherirse a las guías cuando se las propongan y hemos terminado entonces de diligenciar la historia. En el video número 2 les vamos entonces a indicar cómo es el diligenciamiento de la tarjeta de tratamiento de TB y cómo todos la pueden consultar.